la palabra en general, los pastores, ponemos un título que nos enfoque, que nos direcciona acerca de lo que estamos hablando y compartiendo. Y en esta mañana la palabra que tenemos lleva por título El poder de una mentira. Parece un buen título para una novela, capaz, pero es un título para enfocarnos ciertamente en el poder que tienen las mentiras. Vamos a leer la palabra en Lucas 24. Vamos a leer el capítulo, no todos los versículos, pero si quieren ir acompañándome, estamos en el verso 1. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Verso 8 entonces dice: ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Verso 14 dice: e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Siguen los versos relatando un poco cómo Jesús conversa con ellos y ellos le dicen: eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido. Le están hablando al mismo Jesús y le dicen: pero no sabes lo que ha pasado. Ellos no reconocieron que Jesús estaba a su lado. El verso 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer. Y hasta acá en este verso vamos a ir yendo y viniendo seguramente a algunos de ellos. Vemos en este relato claramente a las mujeres dando las buenas noticias, mas los discípulos no pudieron creer. Es un relato un tanto triste, oscuro, un momento de mucha incertidumbre, de mucha desolación. Los discípulos estaban entristecidos por lo que había pasado. Ya habían pasado los 3 días, ya había pasado ese tiempo en donde estaban esperando que Jesús resucitara y parecían esos días eternos. Lloraban claramente una derrota. Jesús había muerto, o eso eran lo que ellos creían. En el verso 11, cuando las mujeres le dijeron que Jesús no estaba allí, que había resucitado, ellos no pudieron creer. A ellos les parecía locura la palabra de ellas y por eso no las creían. Ellos habían olvidado la palabra que Jesús mismo les había dicho. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has olvidado las palabras que Jesús te ha dicho?
Los discípulos estaban en esta situación. No recordaban la palabra que Jesús les había dado. Muchas veces vivimos en esta misma oscuridad. Parecen esos 3 días eternos o nuestros días eternos esperando que las promesas de Dios se cumplan y parecieran que nunca han de cumplirse, que eso no va a suceder, que Dios retarda una y otra vez su respuesta. Creemos que no hay nada por hacer, que nada cambiará, que esta es la vida que nos toca vivir y vivirla de esta manera es lo que tenemos que soportar. Vivimos sin creer que Él ha resucitado. Creemos en las mentiras de las circunstancias. Ya ni tenemos recuerdo de esas palabras que alguna vez recibimos y que nos hicieron bien. Su palabra. Y tal vez ni eso te ha acontecido. Tal vez nunca has escuchado su voz. Esas palabras que resuenan en tu mente claramente que no provienen de Dios, provienen de Satanás. Jesús lo llamó homicida, porque Él vino a matar, hurtar y destruir. Él vino a destruir tus sueños. Él se instala con esos pensamientos para destruir tu vida. La palabra en Juan 8:44 dice que en Él no hay verdad y que Él es el padre de toda mentira. Esas mentiras que se instalan en tu mente provienen de Él. Y así estaban enceguecidos en ese instante los discípulos. Los discípulos no sabían que Jesús ya había resucitado y esa es la buena nueva para nosotros. Jesús ha resucitado, amén. Siguiendo con este relato en el verso 15, podemos ver a los discípulos caminando y la Biblia describe que discutían entre ellos, que hablaban de lo sucedido, que volvían una y otra vez a la cruz de Cristo, como buscando razones, buscando entender el dolor por el que estaban pasando, buscando encontrar respuesta. Discutían lo que había sucedido y creían que Jesús estaba muerto. El dolor, el enojo, las murmuraciones, la raíz de amargura no te permiten ver con claridad, no te permiten ni te dejan ver la verdad contundente de la palabra. Los discípulos estaban así, tan desanimados que ni la palabra pudieron recibir. Esa palabra de vida que tenía poder para libertarlos de esas mentiras. El poder de esas mentiras que les impedían creer. Sus pensamientos estaban llenos de dudas, de incertidumbre. ¿Cuántas veces estamos en esa situación? Con nuestros pensamientos cargados de inquietud, de duda, de incertidumbre, pensando que nada bueno nos va a acontecer. Porque los pensamientos claramente tienen una enorme influencia en nuestro comportamiento y en nuestras emociones. Según cómo piensas, es la manera en la que vas a actuar. Proverbio 23:7 lo describe con claridad y dice: tal es su pensamiento, tal es él. Por esta razón el apóstol Pablo enseña: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para derribar
todo argumento que se levante en su contra. Es llevar cautivos sus pensamientos a su obediencia. Tienes el poder de transformar tus pensamientos. Amén. La palabra dice que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Que tenemos el poder para derribar las fortalezas que se levantan en nuestra mente, que nos impiden avanzar. Porque claramente, de acuerdo a lo que pienses, es lo que vas a hacer, es lo que vas a decidir, es cómo eres. Nuestros pensamientos no solo revelan lo que somos, sino que predicen lo que vamos a hacer. Entonces, estarás de acuerdo conmigo que tenemos que cuidar lo que creemos, cuidar a quién le creemos, cuida lo que escuchas, porque todas esas cosas has de guardarlas en tu corazón. Y eso determina la forma en la que vives. Fíjate qué importante que es cuidar nuestros pensamientos, porque ellos se instalan en nuestro corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuántas veces maltratamos a nuestro corazón? A veces sentimos que ya no podemos más, que nuestro corazón no está más para aguantar tanto dolor, tanta injusticia, tanta preocupación. Pero claramente podemos ver y rescatar en esta mañana del relato de Lucas a las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay acá? Amén. Estas mujeres pudieron creer. Estas mujeres marcaron la diferencia con los discípulos. Ellas sí recordaron la palabra. Resucitaré, dice el verso 8. Ellas por esa razón creyeron, pudieron recordar la palabra que Él les había dicho y ellas marcaron la diferencia. Ellas pudieron creer. Podemos ser como estas mujeres o podemos ser como lo fueron los discípulos en ese momento. Seguir caminando atados a las mentiras, a las palabras que otros nos han dicho, creyéndole a las circunstancias como creían los discípulos. Las circunstancias todavía decían que Jesús estaba muerto. Estos pensamientos no te van a llevar más que a vivir en derrota, en desánimo. Y eso mismo es lo que transmitís. Transmitís a otros esa versión de la vida y de las cosas. Transmitís esa mentira como verdad. ¿Cómo te ven otros? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ven aquellos que trabajan a tu lado? ¿Pueden verte en esa vida de derrota, pensando siempre mal? Parece que otros tienen que darte palabra de ánimo porque no tenés nada que ofrecerles más que acostumbrarte a la vida que tenés y a las cosas que aún no te hacen bien, pero aún permanecen allí. Ciertamente, los discípulos de tanto discutir no vieron a Jesús y eso en el relato me impacta. Dice que iban caminando, tratando de encontrar razones, pero no vieron que Jesús ya estaba caminando con ellos. Qué increíble, ¿verdad? Pero así somos. Estamos tan metidos en nuestras propias razones,
en nuestras propias verdades, que cuando la palabra nos confronta y nos habla, pareciera que esa palabra es para otro, pero no es para mí. No provoca cambio absoluto en mi vida, porque la mentira es así. Forma fortalezas en tu mente y es imposible de avanzar con esos pensamientos. Estamos rodeados de mentira. Jeremías describe muy certeramente y crudamente en el capítulo 17:9 diciendo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso agrega, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Estamos rodeados de mentiras. El corazón, dice, es engañoso más que todas las cosas. Pero hay alguien que sabe cómo es ese corazón. La Biblia nos dice con claridad que Jesús, que el Señor conoce tu mente, que Él escudriña y prueba tu corazón. ¿Estás listo en esta mañana para que Él esté probando ese corazón? Para que Él esté revisando esa mente, pues sábelo, Él lo hace. Podremos entre nosotros decirnos muchas cosas y faltar a la verdad. Sin embargo, a Él no podemos engañarlo. Mentiras que nos han esclavizado a lo largo de nuestra vida. Tal vez en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud. Palabras que han determinado que seas la persona que hoy sois. Palabras que te han marcado. Pero quiero decirte que hay una mejor versión de vos. Amén. Él tiene una mejor versión de vos. Tal vez seas una persona que nunca puede terminar lo que comienza, que siempre queda a medio hacer lo que te propones. ¿No nosotros conocen a personas así? Hoy empiezan una cosa y a la semana ya están, no, voy por otra. Ni que hablar, los estudiantes empiezan una carrera y no, esta no es, y esta tampoco, y mañana probamos con la otra. Y así, siempre sin poder terminar aquellas cosas que comenzamos. Creemos que no nos da, que no estamos listos para esto o aquello, que las palabras que muchas veces han venido de nuestros propios padres son las que nos determinan, que son inútiles, que vos no naciste para esto, que conformate con lo que tenés. Palabras que han determinado tu historia y podríamos ir pensando muchas más. Tal vez seas de las personas que creen, como lo hicieron los discípulos, a las circunstancias, ¿cómo no? Vivo en la miseria, me crié, me formé en la pobreza y esa es mi condición. Y creo que no va a cambiar. Creo que es lo que me tocó. Me conformo con lo que tengo. Eso crees. Esas circunstancias en las que vives te han marcado para pensar de esa manera y te conformas con lo que sos, con lo que tienes. Vives en una familia que es un caos. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si es la familia que me tocó? Si yo ni padre tuve, ni la presencia de un papá que me forme, que marque mis límites, de una familia que se preocupe.
Y entonces hoy repito los mismos esquemas, aún conociendo a Cristo. Pero es incompatible, hermano. Porque Cristo vino para transformar las familias, amén. Él vino para darte vida y vida en abundancia, no para que te conformes con lo que tienes, ¿sí? Apláudele a Él que murió y resucitó para hacernos libres de las mentiras. Tal vez ni sueños ya tengamos. Y hoy estamos viviendo una circunstancia social tremenda. Yo ya tengo unos cuantos años, tal vez hay muchos acá que tengan algunos más y pareciera que la situación de nuestro país nunca cambia. Y lejos de estar mejor, cada vez estamos peor económicamente. Nuestro salario no alcanza y las cuentas siguen sin pagar. Pero aún así, creemos que para los hijos de Dios hay victoria. Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el poder político que esté a cargo, porque Jesús es el que marca la diferencia. Y ya, entonces uno pensaría, Señor, ¿puedo seguir soñando? ¿Puedo seguir pensando que alcanzaré mis sueños? El sueño de tener una casa, el sueño de tener un trabajo y un buen trabajo. No te tienes que conformar con lo que hay, pero estamos atados a las circunstancias y a las mentiras que vienen construyéndose a lo largo del tiempo en nuestra mente. Entonces ya ni soñamos, porque ¿para qué? Los sueños siempre parecieran ser para otros, pero es hora de silenciar en esta mañana esas mentiras, esas voces que quieren que sigas viviendo de esa manera, como lo hicieron los discípulos con Jesús. En ese instante Jesús les abrió los ojos. Jesús quiere en esta mañana, a través de su palabra, poder abrirte los ojos, que ya puedas empezar a verle y declarar que detrás de cada mentira está la verdad de Cristo. Él dice en su palabra: no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Contesta a cada mentira con la palabra de Dios. Jeremías 1, 6, 7 dice: no digas, no sé hablar. A todo lo que te envíe tú irás y dirás lo que te mande, porque yo pongo palabras en tu boca. No tienes que claudicar en tus sueños. ¿Sabes lo que dice la palabra en Salmos? Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pon en manos del Señor tus obras, tus proyectos se cumplirán. Amén. Esa es la verdad innegable. Claro que es mi deseo que lo vivas, pero si fuera mi deseo, tal vez quedaría solo en eso. Pero la verdad de la palabra es sí y amén. Se cumple. Esa es la verdad. Ahora dice: pon en manos todas tus obras. ¿Realmente pones en manos de Dios todo lo que haces? Porque entonces claramente sigue el versículo diciendo: tus proyectos se cumplirán. Deleítate en Él. Si las cosas no te están saliendo como anhelas,
Pregúntate cuánto hace que no te deleitas en Él, que no bendecís a Dios, que no tenés gratitud con Él. Y gratitud no solamente de la boca para afuera, sino gratitud con nuestras acciones, gratitud con nuestro tiempo, gratitud con nuestro dinero, gratitud con nuestra vida. Deleitarnos en Él es vivir para Él. Y entonces este Dios cumple sus promesas. Él dice, tus peticiones se cumplirán. No hay secretos para poder vencer y ser libre. La diferencia claramente entre permanecer libre o esclavo es recordar su palabra, así como lo hicieron esas mujeres que por eso creyeron. Recuerdo su palabra y la hago realidad en mi vida, la aplico. No hay secretos para ser libres. Ya en el Antiguo Testamento la palabra dice en Deuteronomio, repite estas palabras a tus hijos para que anden en ellas, hablándoles de ellas en el camino, en tu casa, al levantarte, al acostarte. Llévalas como señal, escríbelas en los postes y en las puertas de tu casa. Se nos enseña a poder repetir la palabra a las generaciones que vienen. ¿Cuántos papis hay acá? ¿Cuántos papás hay? Levanten la mano. Esa es nuestra tarea. Esa es la mejor tarea que podemos hacer. Repetir la palabra de Dios a nuestros hijos en nuestra casa, al levantarnos y al acostarnos, en todo tiempo y lugar. ¿De qué hablas en tu casa? ¿De qué forma hablas? Y esta es una enseñanza trascendente si queremos que nuestros hijos vivan en libertad, que elijan en plenitud. Es transmitir la palabra del Señor viviéndola. No es pegando imanes con versículos bíblicos en la heladera. Suma. Si tienes, está muy bien para recordarlos, pero esa palabra es para que se haga carne en vos. No sirve que reenvíes muchos mensajes con la palabra de Dios si no la vives. La palabra es para ser vivida, es para llevarla a la práctica, a la realidad. Y cuando recordar su palabra, la recuerdo en todo momento y en todo tiempo y lugar. La palabra es para que esté de continuo en nuestra boca. Cuando estamos tristes, sí, ahí es el mejor momento. Cuando estás enojado, también. Porque sabés que si la lees, la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Claramente, tenés un día para estar enojado. Situaciones ameritan y es cierto, pero no podés vivir enojado. Fíjate que hay una respuesta para nuestras emociones en la palabra contundente que te cambia en el pensamiento, porque ese pensamiento sin duda determina lo que sos. Recordad, recién leíamos, tal es el pensamiento, tal es él. Por eso es importante cuidar lo que pensamos. No podés pensar de cualquier manera. Ciertamente, para vivir la verdad de Cristo, tenés que permanecer en su palabra. No pretendas alcanzar esa libertad, que las cosas te salgan bien viviendo a tu manera. La palabra
nos dice en Juan 8:31, Juan 8:31, 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, la verdad los hará libres. ¿Qué dice? Si permanecen, ¿en dónde? En mi palabra. La libertad no es para cualquiera. O sea, está disponible para todos, pero la obtienen aquellos que permanecen en su palabra. Aquellos que permanecen en Él pueden vivir de una manera diferente. Pueden vivir en la plenitud que Cristo vino a darnos. Él quiere transformar la realidad de tus días, pero el que tiene que predisponerse, ese sos vos, esa soy yo. Señor, necesito recordar tu palabra. Si hace mucho que no la lees, volvé a leerla. Porque ¿cómo vas a contestarte en las situaciones si no sabes de qué se trata? Él tiene mucho para decirte, mucho para hablarte, mucho para aconsejarte. Sus conocimientos, su palabra es para plena sabiduría tuya, para que tus pensamientos sean pensamientos sanos, pensamientos libres, que te lleven a ver las cosas como Él las ve. Que en esta mañana claramente el Señor pueda abrir tus ojos para que veas que Él está ahí al lado tuyo. No está en cualquier parte. La Biblia dice que estaba caminando con ellos y ellos no le vieron. ¿Qué tal si está el Señor a tu lado en esa situación de trabajo que ya es imposible para vos solucionar? ¿Qué tal si está el Señor en recursos humanos viendo tu salario? Él hará la diferencia. Él está allí. No veas las circunstancias que te enceguecen, las circunstancias que te impiden ver la verdad. La verdad está en Él y en aquel que vive su palabra. Por eso decíamos hace un ratito, cuidado con lo que creemos, cuidado a quién escuchás. No escuches a cualquiera. Cualquiera puede decir muchas cosas, cualquier cosa. Leíamos, engañoso es el corazón y perverso, agrega. El que lo conoce es el Señor. Él pesa los corazones. Por eso, ciertamente, tenemos que cuidar lo que entra a nuestro corazón. Que entre su palabra, que nos trae la buena noticia. La buena noticia que traían las mujeres era lo que cambió radicalmente la vida. Jesucristo sí había cumplido. Jesucristo sí había ya resucitado. Y Él resucitó y estamos viviendo hoy en esa victoria. Estamos esperando que Él venga a buscarnos. Amén. Pero ya siendo ese Cristo resucitado y en victoria que viene a juzgar al mundo. Así que ciertamente que tenemos que estar listos para vivir esa vida en abundancia que Él viene a darnos. Efesios 4, 23 y 24 dice, parafraseé alguna palabra, pero básicamente dice así: atrévete a vestirte de un hombre nuevo, de una mujer nueva, creada según Dios en justicia y santidad, y que renueves tu espíritu y tu mente. ¿Qué debemos renovar?
nuestro espíritu y nuestra mente. No es menor. La palabra habla mucho acerca de nuestros pensamientos y del cuidado de nuestro corazón, porque sin duda están determinando lo que vives, están determinando lo que eres. No dejes que otros digan lo que sos. Que las palabras que te marcaron todavía estén condicionando tu presente. Podés llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Tenés autoridad para derribar esas fortalezas que se levantan en contra de su nombre. Entonces es tiempo de tomar esas armas poderosas en Dios, dice la palabra, para cambiar nuestra realidad. Estamos a tiempo, me gusta mirarlo de esa manera. Señor, ya no quiero volver atrás. Ni un día, ni una hora dedicando a enojarme, a llorar por lo que no ha salido, por lo que me han dicho. Señor, eres tú el que enjuaga mis lágrimas. Eres el que me dice, mía eres. Yo abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. No hay imposibles para aquel que cree en su palabra, para aquel que cree en su nombre. Creemos en Jesucristo y eso nos hace libre. Esa es la diferencia, amén. Así que prepárate para vivir en esa libertad. En esta mañana quiero regalarte esta palabra, que realmente puedas meditar y recordarla para poder ser libre, para poder caminar sabiendo que Él está caminando a mi lado y que mis ojos lo están viendo. Qué maravilla saber que no voy sola. A mí me gusta decir que si Él está, todo está bien. Que si Él está en mi barca, la tormenta se calmará. Y esa es la verdad irrefutable de la palabra, que es para ser vivida. Así que te invito a que puedas ponerte de pie.